Sean bienvenidos una vez más a After Midnight Show. Soy Ángelo Venegas y en este nuevo video voy a contarles acerca del proyecto llamado Universo 25, un experimento del que probablemente ya hayan escuchado hablar y que buscaba demostrar cómo la sobrepoblación podría acabar algún día con la humanidad. Los resultados te van a sorprender. Antes de empezar con el video, te invito a suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. Como siempre, apaga las luces, toma asiento y empecemos este video, aquí en After Midnight Show. Utopía, según la RAE, es un plan, proyecto, doctrina o sistemas ideales que parecen de muy difícil realización. También es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Podemos decir entonces que una utopía es un modo optimista de concebir cómo nos gustaría que fuera el mundo y las cosas, pero inviable o difícil de hacerlo realidad. Pues bien, ¿cómo diseñas una utopía? Te presento a John Calhoun. Él construyó utopías experimentales para roedores desde 1940, en espacios en los que creaba las condiciones perfectas para su desarrollo y reproducción. Esto lo hacía primordialmente para comprender cómo la sobrepoblación podría influir en las patologías sociales humanas. Y es que la sociedad de aquel entonces, una que vivía bajo la sombra de la guerra, estaba alarmada por el aumento de la población mundial. En 1947, construyó su primera ciudad de ratas, de un poco más de 1000 metros cuadrados cerca a su casa, en Maryland. La población de ese primer experimento llegó hasta los 200 roedores. Sus estimaciones aseguraban que podía llegar hasta los 5000, pero esto nunca ocurrió. Evidentemente, algo había fallado. En 1948, los ecologistas ya advertían que la creciente población ejercía presión sobre los alimentos y otros recursos naturales. Sin embargo, el tema recién llegó a los medios de comunicación en 1960, cuando la revista Time decidió dedicarle su portada. En 1968, Paul Ehrlich publicó La bomba demográfica, una obra alarmista que sugería que el mundo superpoblado iba a ser arrasado por las guerras de recursos y la hambruna. En 1972, la Comisión Presidencial acerca de las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos elaboró un informe en el que pedían revertir el crecimiento demográfico. John Calhoun trabajaba de forma distinta. En su universo no había escasez de recursos naturales. Lo único que escaseaba era el espacio. Él creía que la propia aglomeración podía destruir una sociedad entera, incluso antes de que la hambruna tuviera siquiera una oportunidad. En el cielo de Calhoun, el infierno eran otros ratones. En julio de 1968, tras haber creado varios universos utópicos, Calhoun decidió iterar una vez más y construyó el Universo 25 en el Instituto Nacional de Salud Mental de Maryland. Se hospedaron 8 ratones reproductores, quienes formaban parte de una élite libre de enfermedades. Todos los aspectos de este universo fueron pensados en ofrecerles un paraíso. Por eso, había abundante agua limpia, comida y un clima perfecto. Libre de depredadores y todo tipo de preocupaciones, los roedores podían vivir, en teoría, hasta una edad muy avanzada allí, en el corral de casi 7 metros cuadrados. A través de tubos de malla atornillados a las paredes, podían acceder a un total de 256 nidos, cada uno capaz de albergar hasta 15 ratones,
e incluso tenían pedazos de papel para hacerlos más acogedores. En su paraíso totalmente abastecido, los roedores empezaron a reproducirse luego de 3 meses. Eran los buenos tiempos, correteaban por aquí y por allá libremente. Sin embargo, poco antes de llegar al año de haber iniciado el experimento, el crecimiento de la población se ralentizó. Ya eran más de 600 ratones los que vivían en el universo 25, y esto les empezaba a afectar. Ya no se sentían tan cómodos y no podían moverse con la misma libertad con la que lo hacían antes. Se chocaban al subir y bajar las escaleras para comer, beber o regresar a sus nidos. Ya se empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Además, los roedores tenían jerarquías sociales. Por ejemplo, existen los machos alfa que cuidan a las hembras y a sus hijos. Establecen su dominio luchando y mordiendo a todo aquel que los rete. Normalmente, cuando un ratón pierde una de estas peleas, se escapa para empezar una nueva vida en otro lugar, pero en el universo 25, los ratones perdedores no podían escapar. Calhoun los llamó los desertores. Llenos de cortes, cicatrices y arañazos, algunos se convirtieron hasta en caníbales. Otros roedores se volvieron apáticos y no tenían utilidad, ya que el lugar estaba cada vez más abarrotado. Ellos simplemente dejaron de interactuar, ya que sentían que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño universo. Este fenómeno podía contagiarse de ratón a ratón, y Calhoun lo bautizó como drenaje conductual. Teniendo en cuenta el número de ratones que sobrevivían hasta la edad adulta, los machos alfa se aburrieron de defender su territorio, porque siempre había una docena de roedores dispuestos a luchar. Por esta razón, abandonaban a sus familias y simplemente se iban a la zona en la que se encontraba el alimento. Los nidos, que solo contaban con las madres, eran invadidos recurrentemente por machos rebeldes. Las hembras se defendían, pero esto lo hacían a costa de su salud mental. Muchas madres estresadas empezaron a atacar a sus propias crías, o las abandonaban para irse a vivir como ermitañas en departamentos vacíos. Todas estas luchas causaron que se generaran otros comportamientos desviados. Los ratones que habían sido criados de forma inadecuada o expulsados del nido a una edad temprana no desarrollaban vínculos sociales sanos y por lo tanto tenían problemas en la edad adulta con las interacciones sociales. Otros machos inadaptados se acicalaban todo el día, limpiándose y lamiéndose hora tras hora. Calhoun los llamó los bellos, y a pesar de que estaban obsesionados con su apariencia, estos machos no tenían ningún interés en cortejar a las hembras. No buscaban sexo y tampoco luchaban. Solo comían, dormían y se acicalaban. Eran muy narcisistas. Finalmente, el canibalismo aumentó, a pesar de que la comida era abundante. Las conductas homosexuales, el pansexualismo y la violencia se hicieron más frecuentes. Por otro lado, la tasa de natalidad y la incapacidad de criar a las crías adecuadamente aumentaron la mortalidad infantil, y fue así como la población del universo 25 empezó su destrucción. Para el día 560 desde que empezó el experimento, menos de 2 años, nació la última camada de ratones, y con esto la población llegó a su punto máximo de 2.200 animales. A partir de aquí, su crecimiento se detuvo. Unos pocos ratones sobrevivieron hasta el día 600, tras lo cual hubo pocos embarazos y ninguna cría superviviente. La población había perdido la capacidad de reconstruirse. Tanto los bellos y sus aisladas hembras solitarias habían perdido la capacidad social de hacerlo. En 1973,
Menos de 5 años después del inicio del experimento, la población se había reducido a 0. Según Calhoun, los ratones murieron 2 veces, una primera muerte que arruinó su espíritu y su sociedad tan a fondo como la segunda muerte, que es del cuerpo físico. Durante todos estos años, muchos se han preguntado si esto podría ser el futuro que le espera a la humanidad. Lo cierto es que eso sería simplemente especulativo, porque en nuestro universo existen otras restricciones que los roedores no tenían. Además, es muy poco probable que devoremos a nuestros propios hijos en algún punto. Universo 25 terminó hace medio siglo, pero sigue fascinando a la gente en la actualidad. Yo también creo de que esto no es posible replicarlo en los humanos. Sin embargo, sí considero que es una muestra fiel de que los hombres deben de estar en constante movimiento, no pueden detenerse, deben formar parte de una jerarquía y sobre todo, darle sentido a sus vidas. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre esta historia en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias.